como en los días de Noé. Vamos a poner en pantalla la lectura bíblica en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 6, verso 5 en adelante. Dice así el verso 5: Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó. La versión Reina Valera dice que se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele, vuelvo a decir, la Reina Valera lo traduce como: me arrepiento de haberlos hecho. Me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Según los que han estudiado el diluvio, creen que ocurrió en el alrededor del año 2370 a.C. Es decir, hace más de 4000 años. Para muchos de nosotros, el diluvio es únicamente una historia que se le cuenta a los niños, una historia para la escuela bíblica, para los infantes. Para otras muchas personas, el diluvio, el arca y Noé son solamente temas para canciones, para los niños, para hablarle a los niños sobre los animalitos y enseñarles sobre la obediencia de Noé. Pero el mensaje del arca es mucho más profundo que eso. Los mensajes del arca son algo mucho más importantes. A pesar de haber ocurrido hace miles de años, el arca y el diluvio tienen un mensaje actual. Son mensajes que todos los seres humanos tienen que entender, que comprender. Pues hoy, sin lugar a dudas, iglesia, estamos viviendo como en los tiempos de Noé. Así lo mencionó nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 24, verso 35 en adelante, cuando Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Yo quiero que veamos a través de la palabra de Dios cuáles son estos mensajes que están en la historia del arca para esta época actual. Porque, ¿sabes, mi hermano? Si está en la Biblia, tiene un mensaje y tiene una enseñanza para nosotros. ¿Amén? Muy bien. El primer mensaje que encontramos en la historia del arca es que Dios ve la maldad, esa maldad que la humanidad ya no puede reconocer. En Génesis capítulo 6, verso 5 leímos que al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. Y en este versículo podemos ver algo muy interesante, que solamente ante los ojos de Dios la tierra era corrupta, porque la humanidad no veía nada malo en su estilo de vida. Y este es el peligro del mundo en la actualidad: no reconocer que con su estilo de vida
con sus malos caminos y rechazando la misericordia de Dios, menospreciando el camino de salvación, lo único que están haciendo es traer juicio, el juicio del Señor sobre sus vidas. Pero por tu obstinación y por tu corazón, escribe Pablo en la carta a los Romanos, sin arrepentimiento sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. La misión de la Iglesia en este mundo es mostrarle al mundo que aunque la sociedad acepte como algo normal, como algo legal ciertos estilos de vida, para Dios siguen siendo pecados, y esos pecados nos llevan a la condenación eterna. Pablo escribe a la iglesia de Corintio y le dice algo que hoy es contemporáneo para la iglesia de hoy. Allí en el capítulo 6, versos 9 y 10, Pablo pregunta: ¿no saben que los injustos no heredarán al reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es necesario proclamar que aquellas cosas que hoy el mundo defiende y para ellos son un orgullo, para nuestro Dios es algo que es contra la naturaleza y es algo vergonzoso. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, escribe Pablo allí en Romanos. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas. Los unos con los otros, hombres con hombres, cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Una total actualidad. Y es interesante leer que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La frase Dios los entregó significa que Dios permitió que las personas siguieran sus propios deseos pecaminosos como un acto de juicio. En lugar de forzarlos a obedecer, Dios respetó su libre albedrío y los dejó experimentar las consecuencias de sus elecciones. Las pasiones vergonzosas se refiere a deseos, a comportamientos que son contrarios al diseño natural de Dios para las relaciones humanas. Es así como Pablo subraya la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos y las consecuencias que tiene el alejarse de ellos. Ahora, es lamentable que la generación actual es como la que nos habla el libro de Proverbios, una generación limpia en su propia opinión. El proverbio del capítulo 30, verso 12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Y este versículo nos advierte sobre la arrogancia, nos advierte sobre la autojustificación. Habla de personas que se consideran puras, se consideran justas en su propia opinión, pero que en realidad no han sido limpiadas de su inmundicia. Aún hay personas en la iglesia que dicen ser cristianas y están en estas condiciones. Y este pasaje es una crítica a aquellos que, a pesar de su apariencia de rectitud, no han reconocido ni corregido sus propias faltas y sus pecados. Este proverbio nos invita a examinar nuestra vida, a examinarla con humildad, a buscar la verdadera pureza que solo puede venir de Dios.
en lugar de confiar en nuestra propia percepción de justicia, que por cierto deja mucho que desear. El segundo mensaje que encontramos en la historia del arca es que para Dios es doloroso ver lo que el pecado está causando en la vida de las personas. Génesis 6:6 lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Como dije, la Reina Valera lo traduce como que se arrepintió. Dios se arrepiente de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. El arrepentimiento del que nos habla este versículo no es que Dios haya cambiado de opinión o de propósito, sino que es una expresión del dolor que sentía el Señor en su corazón al ver todo el daño que el pecado estaba causando en la humanidad. Imagínese hoy el corazón de nuestro Señor. Cada uno de nosotros, como pecadores, debemos comprender que nuestro Dios no solamente quiere alcanzarnos con su salvación, esa salvación para que tengamos vida eterna cuando nuestra vida terrenal termine, sino que quiere que mientras vivamos en este mundo, el pecado no nos siga destruyendo, para que el pecado no nos esclavice, para que el pecado no nos lleve a una vida de dolor, una vida de amargura y miseria espiritual. Y es por eso que a pesar de nuestros pecados y de nuestros malos caminos, Dios tiene misericordia de nosotros. Porque Él nos ama y no quiere que el pecado nos siga destruyendo. Nuestro Dios no quiere la muerte del pecador. Su anhelo es que sea salvo, que el pecado ya no nos siga destruyendo. En Ezequiel le dice al profeta: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Ese es el deseo que siempre tiene Dios en su corazón. Y aunque el pecado produce muerte en nuestra vida, produce dolor, destrucción y amargura, el Señor nos dice allí en el libro de Amós: buscadme y viviréis. Amén. El tercer mensaje que encontramos en la historia del arca es que Dios es paciente, pero su paciencia no debe ser interpretada como indiferencia. Génesis capítulo 6, versos 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios veía la maldad de la humanidad, la violencia, Dios veía la corrupción, Dios veía ese desenfreno con el cual estaban viviendo. Y decidió establecer un tiempo máximo para que Noé construyera el arca y para que las personas reconocieran su pecado y se arrepintieran de sus malos caminos. Las personas tuvieron 120 años para reconocer su pecado, para volver su corazón al Señor. Tuvieron 120 años para aceptar el llamado de Dios y poder salvarse del diluvio que vendría, pero no lo hicieron. Y el problema es que muchas veces las personas creen que lo que ellos consideran tardanza de Dios es indiferencia. Pero la palabra del Señor nos dice que no es indiferencia, que no es tardanza. La palabra de Dios nos dice que es misericordia, pues Él es paciente para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Pedro escribe: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero tenemos que saber que la paciencia de Dios no debe llevarnos a confiarnos, a creer que Dios nunca va a obrar o que siempre habrá tiempo para buscar al Señor. Hebreos dice, porque es necesaria esa paciencia para que habiendo nosotros hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y el cuarto mensaje que encontramos en la historia del arca es que, así como el arca tenía una sola puerta por la cual todos tenían que entrar, solamente hay una puerta para la salvación. Génesis 7, 15, 16 dice: así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Dios fue el diseñador del arca. Y en su diseño únicamente le puso una puerta de entrada al arca. No tenía varias entradas, solo una. Y si alguien quería entrar al arca, tenía que entrar por esa puerta. No había otra manera. Así como el arca de Noé fue diseñada por nuestro Dios, también nuestro Dios diseñó un plan de salvación, un plan de redención para los seres humanos. Y en su diseño solamente también hay una puerta para poder entrar a la salvación y la vida eterna. Y esa única puerta es Jesucristo. Jesús le dice allí en el Evangelio de Juan: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchas personas en el mundo cometen el error de tratar de entrar a la vida eterna por puertas equivocadas, puertas llamadas religiones, tradiciones, filosofías, y el Señor le llamó la puerta ancha, que no lleva a la salvación sino a la perdición. Entrad por la puerta estrecha, dice Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y esta es la realidad del mundo hoy también. Hay abiertas un sinnúmero de puertas anchas por donde el demonio arrastra a las personas. Y esto da paso al quinto mensaje que encontramos en la historia del arca. Y este es que el arca tenía también una sola ventana, para recordarnos que no podemos ser indiferentes para con los de afuera, para aquellos que están decididos a pasar por la puerta ancha. Génesis 6, 15 al 16 dice: y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Podemos hacernos una pregunta, y esa pregunta es: ¿qué veía Noé y su familia desde adentro del arca a través de esa ventana? Y seguramente lo que veían no era nada agradable. Solamente podían ver a las personas tratando de salvarse, pero ya era muy tarde. Veían a las personas desesperadas cuando poco a poco el agua iba subiendo su nivel hasta que se ahogaron todos. Y esas imágenes tenían que hacer que el corazón de Noé seguramente fuera más sensible, que su corazón ya no fuera indiferente al pecado y al destino de las personas en el nuevo inicio del mundo después del diluvio. Esa ventana es un llamado hoy para la iglesia, para no ser indiferentes con aquellos que aún no conocen del Señor, con aquellos que aún no son salvos. No debemos ponerle cortinas a esa ventana, porque no podemos ser indiferentes para con los de afuera.
Tenemos que ver a través de ella la miseria que este mundo acarrea y poder ayudar con el mensaje de salvación a cada una de esas personas. Pues cada uno de nosotros, mis amados, tenemos un llamado que no debemos desconocer. Ese llamado es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Pase a adoración. Como conclusión, entonces, en esta noche, vemos que los mensajes del arca son una advertencia urgente para nuestra generación, para este mundo de hoy en el cual vivimos. Porque Dios sigue viendo la maldad y su paciencia no debe tomarse como indiferencia. El mensaje del arca nos recuerda que solo existe una puerta hacia la salvación, y esa puerta es Jesucristo. No hay otra forma. Como iglesia debemos ser sensibles al destino eterno de quienes aún no han aceptado al Señor. Trabajar para eso. Y sabes, mi hermano, tu célula es una herramienta increíblemente efectiva si la tomas en serio. Si pones tus manos a la obra en ella. Es esa ventana, tu célula es esa ventana en donde vos podés ver a las personas necesitadas, invitarlas, traerlas. Al igual que en los días de Noé, el tiempo de arrepentimiento se acerca a su fin. Hoy es el momento de entrar por la puerta que Dios nos ha dado y de hacer que las personas entren por ella. Hoy es tiempo de que la iglesia haga el trabajo que Dios nos ha encomendado, ya que aún contamos, como dice la Biblia, ya que aún contamos con el favor del Señor. Amén.